Buenos días a todas y a todos. Siendo las 11:05, daremos por iniciada este evento. Les quiero agradecer por estar aquí conectadas y conectados a esta mesa de diálogo que ha preparado el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México en el marco de la Semana de Evaluación Local 2026. Y bueno, en nombre de todo el equipo de Evalúa Ciudad de México, agradecemos que se hayan interesado y que estén aquí presentes. Para iniciar este evento, le quiero dar la palabra a la doctora Teresa Shama Levy. Ella es consejera presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, quienes les va a dar la bienvenida. La doctora Teresa Shama es doctora en salud pública, investigadora SNI nivel 3 y directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha coordinado la ENSANUD y publicado más de 210 artículos científicos, además de libros y capítulos especializados. Le doy la palabra entonces a nuestra consejera presidenta, la doctora Teresa Shama. Muchísimas gracias, Mariana, y muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México a esta mesa de diálogo sobre la incorporación de herramientas de inteligencia artificial al trabajo cualitativo en la evaluación. Inicialmente, le quiero agradecer la participación a nuestras y nuestros ponentes, así como a todas las personas que nos acompañan desde los distintos espacios académicos, gubernamentales y de la sociedad civil en el marco de la Semana de Evaluación Global. La inteligencia artificial está transformando la forma en que analizamos la información, procesamos grandes volúmenes de datos y también generamos conocimientos. En el campo de la evaluación, estas herramientas ofrecen oportunidades importantes para fortalecer la sistematización y la comprensión de fenómenos complejos, particularmente en estudios cualitativos. Sin embargo, su incorporación también nos plantea desafíos fundamentales. La inteligencia artificial debe ser entendida como una herramienta de apoyo al juicio técnico y no como sustituto a la reflexión crítica, la experiencia profesional o el diálogo con las personas y comunidades que participan en los procesos de la evaluación. Por ello es indispensable avanzar bajo principios de ética, transparencia, protección de datos, respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas. Debemos asegurar que los algoritmos no reproduzcan sesgos ni profundicen desigualdades existentes y que las decisiones derivadas de su uso sean siempre explicables y responsables. Estoy segura de que esta conversación nos permitirá reflexionar sobre cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para fortalecer evaluaciones más rigurosas, oportunas y útiles para la toma de decisiones públicas sin perder de vista los principios éticos que deben guiar nuestro trabajo. Estoy convencida de que la inteligencia artificial puede ayudarnos a procesar información más rápido, pero la responsabilidad ética de interpretar la realidad y tomar decisiones sigue siendo profundamente humana. Muchas gracias por acompañarnos y les deseo que disfruten de esta excelente mesa de diálogo. Buen día. Muchas gracias a la doctora Teresa Shama, presidenta consejera del Evalúa Ciudad de México. Me presento, yo soy Mariana Ramos, soy secretaria ejecutiva del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y les decía en nombre de todo el equipo que está detrás de este evento, les agradecemos su asistencia, que se hayan interesado y que estén ahora mismo conectadas y conectados. A continuación vamos a dar inicio a esta mesa de diálogo que le titulamos Incorporación de herramientas de la inteligencia artificial al trabajo cualitativo en la evaluación, experiencias en la Ciudad de México y una propuesta de codificación. Esta mesa de diálogo, este evento, está enmarcado, como sabemos, en la semana de evaluación local 2026.
este evento, como otros años, pues es un evento de intercambio de conocimiento que tiene la intención de generar un sentido de comunidad a nivel global, ¿no? De monitoreo y de evaluación y crear comunidad. Es convocada por la Iniciativa Global de Evaluación, que es esta red que está dedicada a fortalecer los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación. Y en este año se han dedicado, se han enfocado los esfuerzos de discusión, de reflexión y de análisis al el papel que tiene la inteligencia artificial en el campo de la evaluación, del monitoreo y de la evaluación. Entonces, este año, la Semana de Evaluación Local se ha llamado Evaluación, Evidencia y Confianza en la Era de la Inteligencia Artificial. Y creo que esto contiene dos elementos que son clave, dos conceptos que es evidencia y confianza, que van a ser, me parece, como una constante en general en nuestra mesa, porque son factores que están, digamos, en construcción y en discusión cuando se trata de usar la inteligencia artificial para la labor de la evaluación. Entonces, bueno, en el marco de esta semana, lo que podemos ver, lo que sabemos, digamos, es que en general, por supuesto que la inteligencia artificial está ya llegó, está modificando, ya ha modificado la forma en que se construye el conocimiento, que se produce y se disemina la información y sin duda estará configurando el campo de la evaluación, como muchos otros campos también que no se salvan, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema imprescindible, me parece urgente, porque todo lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos ya era antes de la inteligencia artificial, que todos los desarrollos tecnológicos y de comunicación digital iban mucho más rápido de lo que podíamos tratar de aprenderlos o de investigarlos. Y ahora con la irrupción o el boom, digamos, de la inteligencia artificial, esto se ha disparado a la millonésima potencia, llevando, digamos, esta cultura de la inmediatez que caracteriza a lo sociodigital, de que todo es rápido, todo es en este momento, todas las interacciones que tengamos, todo es inmediato, y entonces la inteligencia artificial parece que la lleva al límite, ¿no? Esta cultura de lo inmediato que está presente. Entonces, también mencionar eso, es nada más esto para dar una pequeña introducción. Ahora vamos a dar paso a las ponencias, pero resaltar el hecho de que se esté hablando de inteligencia artificial, que es un tema transversal en todo estudio social de la realidad actual, que ha llevado los límites de nuestra credibilidad también a lugares en donde no creíamos, ¿no? Seguramente a todas y a todos nos ha pasado que nos seguimos asombrando y asombrando de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y que incluso da esta sensación de que el futuro nos ha alcanzado de alguna manera y y hay que agarrarle el ritmo también, ¿no? También para no quedarnos atrás, ¿no? En el contexto de esta semana de evaluación, y si tan solo pudiéramos hacer una revisión muy superficial, digamos, solo de los nombres de los eventos, de los más de 300 eventos que están ahora en estos 3 días desarrollándose, podemos identificar una postura general que se orienta a la integración crítica de la inteligencia artificial al trabajo de evaluación, ¿no? Y a la claridad de que la evaluación tradicional no se sustituye, sino que se debe de fortalecer, la importancia del juicio humano como un factor clave. Digamos, estos son las ideas que son más comunes, digamos, ¿no? Como si fuera un consenso en el campo, ¿no? De cómo se ha transformado el campo evaluativo y cómo la evidencia y la confianza que tenemos de esta evidencia que generamos se puede poner en disputa, ¿no? Y que es un riesgo que no podemos permitirnos, ¿no? Por supuesto, los riesgos éticos, epistemológicos, y creo que
ahí hay un concepto que tiene que ver con cómo se construye el conocimiento y con la epistemología de la inteligencia artificial, que tal vez dé tiempo a que lo podamos comentar. Pero bueno, ya no quiero alargarme más porque tenemos varias cosas un par de ponencias. Por lo pronto, les quiero nada más comentar cómo va a ser la dinámica de la sesión. En el chat de este evento va a estar la liga de registro. Es importante que todas y todos, aun si ya se habían registrado, que hagan por favor su registro de asistencia para que podamos considerar las constancias y lo que sea conducente. Entonces, en el chat va a estar la liga de registro y les voy a estar recordando en este tiempo que estemos acá. Entonces, a continuación vamos a tener dos ponencias. La primera está a cargo de la maestra Diana Valadez de la Academia Nacional de Evaluadores y se llama Evaluación, el juicio humano de frente al algoritmo. Después de la intervención de la maestra Valadez, vamos a tener otra ponencia por parte del equipo de Evalúa, que se llama la incorporación de herramientas de inteligencia artificial al trabajo cualitativo de la evaluación, experiencias en la Ciudad de México y una propuesta de codificación, que es lo que da el nombre a este evento. Después de eso habrá dos intervenciones más breves para dar inicio al diálogo y hacer que el espacio final de reflexión tenga la riqueza que merecen estos temas y estos foros de discusión. Va a haber una ronda, un espacio para preguntas, respuestas y reflexiones al final de esta sesión, para lo cual les vamos a pedir, como la dinámica de intervenciones va a ser a través del chat. Entonces, ustedes pueden ir introduciendo, si tienen preguntas, dudas o si quieren ir construyendo algún planteamiento que al final podamos compartir. El equipo de Evalúa está al pendiente de todas sus intervenciones para poder revisarlas al final de esta sesión. Entonces, bueno, pues sin más, les voy a presentar a la maestra Diana Valadez. Ella es la coordinadora general de la Academia Nacional de Evaluadores de México, la ACEVAL. Es evaluadora senior de programas y proyectos con maestría en evaluación social de proyectos y actualmente coordina ACEVAL, impulsando alianzas para fortalecer la evaluación en México. Su trabajo integrado en enfoques de género, de juventudes, interculturalidad y hoy, más importante que nunca, trabaja sobre la inteligencia artificial aplicada al campo del monitoreo y la evaluación. Es un honor poder tener a la maestra Diana Valadez y le doy la bienvenida y le doy la palabra para que por favor nos presente lo que tiene preparado para nosotros. Muchísimas gracias por la presentación. Al contrario, es un gusto que me hayan permitido estar en este espacio de diálogo. Voy a presentar, si me lo permiten, déjenme ver, porque luego la tecnología justo, luego nos hace quedar un poquito mal, ¿no? A ver, veamos. Denme un segundo, ¿no? Pero bueno, les voy antecediendo un poco sobre el trabajo que ACEVAL está realizando en torno a la inteligencia artificial. Aquí ya está la presentación, me dicen si la ven bien. Y decidimos llamarle así, justo por lo que Mariana nos decía al inicio, al contexto de esta mesa de diálogo, la evaluación, el juicio humano de frente al algoritmo, ¿no? La relevancia de siempre el rigor metodológico, de la experiencia de las y de los evaluadores
y de quienes toman las decisiones, de todas estas personas que conformamos el ecosistema de la evaluación y que estamos comprometidas y comprometidos con una mejora toma de decisiones, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver una pregunta que nos lleva a la reflexión, ¿no? Como bien dijo Mariana, pues bueno, sin duda la inteligencia artificial ya está aquí. O aprendemos a utilizarla en beneficio de nuestra, llamémosle, de nuestra profesión, en el día a día, en la operación y sobre todo en este marco que nombraron en esta mesa, en el uso de la evaluación cualitativa. Yo he de confesar que en la conferencia regional de RELAC el año pasado tuve la oportunidad de presentar un caso de uso, que eso lo van a presentar ustedes, pero también he tenido esta experiencia del uso del análisis de la evaluación cualitativa a través de la inteligencia artificial. Pero siempre sin perder la ética, la calidad metodológica, es siempre este control humano y sobre todo esta responsabilidad que tenemos, en este caso, desde mi actuar en la práctica evaluativa como consultor, como evaluador, de todo este juicio y de todo el análisis que se realiza, sea con este rigor metodológico. Y es importante no olvidar que más que la solución o más que tengamos que utilizar siempre la inteligencia artificial, no dejemos de verla como una herramienta para la eficiencia del análisis de datos. Sin duda, el levantamiento y recolección de datos cualitativos nos puede llegar a pues nos toma demasiado tiempo en muchas ocasiones, no solo desde la transcripción, desde la sistematización, desde la codificación, el análisis, ahora sí que identificar estos patrones de respuesta, encontrar estos nodos y toda esa información valiosa que le da todo este poder a la triangulación de fuentes, ¿no? No solo los métodos cuantitativos, sino estos cualitativos que nos permiten ahora sí que conocer y diagnosticar realidades más aterrizadas a situaciones, llamémosle ahora que hablamos de género, de territorios, de comunidades, y solamente a través del levantamiento de información cualitativa es posible llegar a los detalles del problema público que da origen a las intervenciones públicas y qué mejor que a través de la inteligencia artificial eficientar estos procesos que nos llevan a veces mucho tiempo, pero sin perder de vista lo que sucede detrás de, llamémosle el front o detrás de la pantalla, ¿no? Este análisis, este algoritmo, ¿qué está sucediendo allá? En la pasada sesión de la Red Nacional de Instancias de Monitoreo y Evaluación, tuvimos la oportunidad también de presentar algunos, llamémosle, errores de los cuales hemos aprendido y de los cuales queremos hacer mucho énfasis de pues justo no perder el juicio humano, de justo lo que alimentemos nosotros en la inteligencia artificial es lo que nos va a responder, ¿no? Como la lógica del uso de los sistemas de información. Si yo introduzco órdenes concretas, información concreta y le doy instrucciones adecuadas de acuerdo a mi expertise metodológico, probablemente nos arroje información valiosa que no solamente es copiar y pegar, que evidentemente con base a nuestra experiencia tenemos que discernir qué es congruente y qué es útil. Por eso de ahí la importancia de nuestra responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Asimismo, como reiterábamos, la relevancia no solo del uso de la misma, bueno, hay plataformas gratuitas, hay plataformas que pagamos y también hay convenios institucionales donde se comprometen al proteger los datos que nosotros subimos a las plataformas. Nos preguntamos, ¿qué sucede con esta información? Hablamos de privacidad de datos, de confidencialidad, estamos hablando de política pública, de personas, de datos personales. ¿Y qué sucede con toda esa información que se está subiendo a estas plataformas? ¿Dónde queda la privacidad?
Entonces, es relevante que nos aseguremos a la hora de utilizar como herramienta la inteligencia artificial para el análisis en general, pero en este caso en la mesa de diálogo que estamos, para análisis cualitativo, que sí nos ayuda mucho a reducir tiempos. Sin embargo, el criterio y el juicio siempre va a ser de la persona experta en el análisis de datos, en la evaluación de políticas, de intervenciones públicas. Entonces, quería partir de esta premisa, siempre con ética y responsabilidad, el uso de los datos, la opción de hacer convenios de colaboración con estas compañías que nos ofrecen estas herramientas tecnológicas y pues sin duda invitarles a todos y todas quienes estamos involucrados en la evaluación de políticas públicas a actualizarnos. Hoy por hoy está aquí, hoy por hoy es una herramienta que tenemos que usar porque sí eficientiza los tiempos, pero hay que saberla usar, ¿no? En términos de la evaluación cualitativa, a ver, permítanme mover esto un poquito, ¿qué sí nos da o qué capacidad nos da la inteligencia artificial? Una escucha ampliada, ¿por qué? Por lo que ya les dije, ¿no? Procesa un sinnúmero de entrevistas, testimonios, minutas y comentarios a mayor escala y con mayor rapidez. Una codificación que pues nosotros como expertos debemos de tener la experiencia de saber codificar la información y todas las experiencias que recabamos para seguir categorías preliminares y agrupar estos patrones recurrentes. Y eso lo hace muchísimo más rápido la inteligencia artificial. Aunque muchas de las personas que nos acompañan hoy seguramente ya han utilizado otro tipo de plataformas que se han usado para esto, como Maxda, Atlas TI, QDMiner, o sea, otras plataformas que, digamos, se han utilizado para el análisis de este tipo de información. Sin embargo, hoy por hoy, si te especializas en el uso de la inteligencia artificial, no solamente con un simple prompt bien hecho, sino ya más desarrollado para establecer agentes, no sé si han escuchado estos términos de agentes, que tienen diferente rol, es posible realizar análisis más precisos, ¿no? Hablamos también de una síntesis temática que nos ayuda a realizar la inteligencia artificial y una retroalimentación continua. Entonces, en este esquema vemos rápidamente, tenemos toda esta gama de datos cualitativos, la inteligencia artificial sin perder de vista como un apoyo, como una herramienta. Encontramos hallazgos de una manera ordenada, patrones recurrentes, y aquí está el juicio del evaluador. Aquí está justo el juicio del evaluador y a partir de ahí es posible desarrollar hallazgos, aspectos susceptibles de mejora que sean viables y posibles de llevar a cabo. Ya aquí hablé de las aplicaciones positivas, un protocolo mínimo para incorporar la inteligencia artificial en el trabajo cualitativo. Ya hablamos de proteger los datos, ya hablamos del juicio y de la solidez metodológica, que conservar y la trazabilidad y asegurar que las salidas es lo que nos va a entregar la inteligencia artificial, sean insumos válidos, que lo revisemos y no solamente conclusiones ya automáticas. Esta presentación se las dejo para que la puedan revisar. También nosotros proponemos un marco de referencia de protocolos de actuación, llamémosle así, en torno a la inteligencia artificial. Ya mucho se está regulando, pero en nuestro ámbito de la evaluación, desde ACEVAL, y queremos decir que con mucho gusto, en colaboración con la red MIE, estamos por iniciar este grupo de trabajo con esta iniciativa de enmarcar estos protocolos y estos límites de uso en la inteligencia artificial. Incluso hay que declararlo en las evaluaciones en qué aspectos se han usado. Cuando utilizamos evaluación cualitativa, en muchas de las evaluaciones que yo he participado, decimos, para la transcripción de las entrevistas, de los grupos focales, de los cuestionarios, se utilizó tal plataforma. Para la sistematización, tal otra. Para el análisis, o sea, yo creo que debemos de informar
de todas estas herramientas que estamos utilizando para la realización de nuestras evaluaciones. Ahora bien, ¿qué no puede sustituir la inteligencia artificial o no debemos de dejar en ella el juicio de interpretar, ponderar, triangular, sobre todo la redacción y la recomendación de mejoras a la política pública, a las intervenciones públicas que estamos analizando y a la rendición de cuentas? Ahorita no lo he mencionado, pero ya se ha hablado mucho de que la inteligencia artificial te responde y puede tener muchos sesgos, y no solo sesgos, sino errores. Si ella no le especificas adecuadamente fuentes y demás, de todos modos va a tener unas respuestas que no son de todo ciertas, que van a tener algunos sesgos, inclinaciones, porque al final no deja de ser un algoritmo que viene alimentándose de toda la información que navega dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, el juicio humano jamás será replanteado o reemplazado por el algoritmo. Aquí hablé justo de los sesgos, no darle esa autoridad digital a la inteligencia artificial que lo que dice, o sea, a veces hasta ya lo dije, lo pensé o me lo recomendó la inteligencia artificial. Hasta hay un video muy chistoso, y perdón que lo diga en este espacio serio, pero tengo que decirlo, ¿no? Le pregunto a la inteligencia artificial, ¿a dónde voy a ir a cenar hoy? Pues ¿con quién vas a ir? No, pues voy a ir acompañada. No, no te conviene esa persona porque ya revisé en las redes sociales y le da like aquí, le da... Ahorita estamos en el mundo de la Big Data. ¿Qué estamos haciendo con tanta información? Ahora, tanta información desagregada, hay que tener el juicio de utilizarla adecuadamente y no darle esa autoridad a la inteligencia artificial, que todo lo que nos diga es correcto. Por eso hay que rectificarlo y por eso se conserva la experiencia y la solidez metodológica de de las y los personas que nos dedicamos a este ámbito de la evaluación. Siempre es importante pedirle una confirmación a la inteligencia artificial. Después de varias preguntas, intentos, alimentación de la misma, podemos ver que los resultados son más reales, no a la primera, ¿no? Los datos históricos, pues los datos no son neutros, pueden reflejar exclusiones pasadas. Y también, bueno, antier estuve en una de las presentaciones de la Semana de la Evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y decían que en un periodo de tiempo, no sé si lo escucharon, una de las plataformas les hicieron un sesgo increíble y que todos los grandes personajes ilustres de la historia, si eran mujeres, le quitaron el género y comenzaron a decir que eran hombres. Entonces, todo eso puede suceder porque no deja de ser un algoritmo y no debemos de perder de vista que siempre va a haber algún sesgo, por eso es importante comprobar siempre la información y la documentación. A veces te dice de tal fuente y bueno, revisas la fuente metodológica y no es cierto, no dice eso. Entonces, no es una confianza ciega, no dejar de pensar. Obviamente va evolucionando, esta innovación tecnológica es potencial, lo tenemos día a día. Ahora sí que todos tenemos un dispositivo de comunicación, nos está escuchando todo el tiempo y cada vez que decimos algo nos va a sugerir algo porque ya te gustó o porque ya duraste más de 10 segundos viendo un video, a partir de ahí te empieza a recomendar. Esta es la actualidad de hoy, vamos aprovechándola, siempre sin perder de vista el juicio humano. También hay invisibilización en las respuestas de la inteligencia artificial. Reducir testimonios complejos o categorías demasiado generales. Eso es recomendable revisarlo. Lenguaje y territorio. No es lo mismo lo que sucede, por eso también es importante acotarlo a los contextos, acotarlo a los territorios y a las situaciones donde se llevan a cabo las intervenciones públicas. No es lo mismo en una zona rural que en una zona urbana. No es lo mismo hablar de apoyos de becas para educación que desarrollo de infraestructura educativa. Entonces, todo el contexto que se le dé, entre más claro y preciso sea,
puede cometer menos errores la inteligencia artificial. La conclusión, la desconfianza informada es una competencia de todas y nosotros que nos dedicamos a la práctica evaluativa. Hay que cuestionarlo, hay que revisarlo. ¿Qué puede ser eficiente? ¿Qué puede ser una buena práctica en el control estratégico del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la evaluación? Una gobernanza primero y después la tecnología, que es lo que les mencionaba. Vamos a trabajar en estos protocolos, definir reglas, responsabilidades, qué datos están permitidos analizar y subir a las plataformas antes de realizar cualquier de este tipo de acciones. Formar para pensar, no solo usar. A veces creemos que con ver un video ya somos expertos en el uso de la inteligencia artificial. Yo sí recomendaría, como en todos los aspectos, como ha evolucionado la evaluación, que también el papel de las personas que nos dedicamos a la evaluación y no solo a las tomadoras de decisiones, nos tenemos que estar capacitando constantemente en diferentes habilidades y competencias. Una de ellas es el uso de la tecnología. Ahora también, por ejemplo, en las evaluaciones participativas, que mucho hemos hablado de ellas, donde involucramos a estos grupos multidisciplinarios, pues también nos tenemos que empapar no solo de esas herramientas metodológicas, sino de las herramientas tecnológicas que nos van a permitir hacer un mejor análisis y presentar mejores resultados en mejores tiempos, porque como todos sabemos, los tiempos para entregar las evaluaciones pues son muy cortos. Los tiempos que tenemos para entrevistar y para realizar el análisis son cortos. Entonces, reitero y lo voy a seguir reiterando, es una herramienta para eficientar tiempos y procesos, pero no sustituye la metodología, el juicio de la experiencia de la persona que lo evalúa o de las personas tomadoras de decisiones, quien sea la persona que lo está utilizando. Y esto es dentro de todo el ciclo de vida de la política pública, ¿no? Desde la planeación, desde la presupuestación, desde la evaluación, ejecución, monitoreo, rendición de cuentas. Muy bien. Y me voy a enfocar un poquito en cuatro, llamemos ámbitos de este marco de referencia que queremos co-construir y que invitamos a todas y todas a que colaboren con ideas y que nos sigan. Nosotros en la página web de ACEVAL ya subimos digamos, un primer saque de este marco de referencia para delimitar el uso adecuado de la inteligencia artificial. Ya hablé de la privacidad y seguridad, esta capacidad de clasificar y proteger, controlar la información que ingresemos a las herramientas, la gobernanza, esta capacidad de institucionalizar los prompts, porque también son un activo valioso. A veces lanzamos preguntas, generamos prompts y ahí se quedan. ¿Por qué no documentarlo, no? ¿Por qué no hacerlos de una manera estructurada, documentarlos y que son un bien valioso para la institución en la que colaboramos? Estrategia y control, esta capacidad de incorporar la inteligencia artificial con propósito según las necesidades, pero no porque ahorita está de moda, o no porque todo el mundo la usa, o porque existe la presión externa de que pues tiene que ser utilizado a través de la inteligencia artificial. Y lo que hice, les decía, la capacidad de uso crítico. Hay que desarrollar competencias, hay que capacitarnos en términos de inteligencia artificial. Hay varias opciones, unas son buenas, o sea, no todas son buenas para todo. Hay unas que tienen mayor capacidad de análisis de datos, hay otras que tienen más capacidad de creación de imágenes, creación de cursos, creación de infografías. Entonces, pues hay que saber, hay que mantenernos actualizadas, actualizados, cuál es la que mejor nos acomoda de acuerdo al desarrollo de nuestras actividades. Entonces, a grandes rasgos, pues bueno, ¿qué riesgos y qué nos deja atender el ámbito de la privacidad y la seguridad? ¿Qué sí nos deja atenderlo? Confidencialidad institucional y protección de datos, cumplimiento regulatorio y control institucional de la información, que eso se ve reflejado también en la credibilidad de la institución hasta de nosotros como personas practicantes de la evaluación y rendición de cuenta democrática sobre la evidencia.
la credibilidad de la información que estamos procesando y presentando es relevante. Por eso no puede ser nada más un análisis de resultados de un prompt o de una inteligencia artificial sin haberla estructurado, desarrollado y probado en varias ocasiones. Sobre la gobernanza, pues es todo esto que vamos a empezar a trabajar, cuándo sí usarla, cuándo no, asegurarnos de la trazabilidad de la misma y la responsabilidad institucional. En cuanto a la estrategia y control, pues bueno, todos estos, vale la pena invertir en los recursos tecnológicos, vale la pena invertir en la capacitación y nunca perder el rigor metodológico. Es la manera de que podemos controlar los resultados. Y capacidades y uso crítico, bueno, eh, tratar de evitar lo más posible los sesgos a través del aseguramiento de la información que estamos metiendo, ahora sí que de las entradas qué estamos pidiendo que procese y de las salidas. Entonces, bueno, estos serían los principios transversales del uso de la inteligencia artificial que estamos proponiendo. Gobernanza, formar para pensar, que es capacitar, y que todos asumamos esta responsabilidad institucional desde nuestra actuación, ¿no? Como instituciones, como personas evaluadoras, como personas contratantes, como personas usuarias, como personas tomadoras de decisiones. Entonces, es importante que nos involucremos en el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, ahorita que termine de platicar, les voy a subir un QR, si me permiten, al chat de este Zoom, y es donde pueden ingresar a este primer documento de marco de referencia que queremos trabajar en colaboración con todas y todos ustedes, porque solamente se alimenta con la experiencia, el uso y la práctica que ustedes nos compartan. Entonces, hasta aquí me gustaría dejar mi participación y estoy atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Oh, muchas gracias, Diana. Muy interesante y muy clara la postura, ¿no? Para la siguiente ponencia, le quiero dar la palabra a dos compañeros del equipo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que van a presentar la ponencia que da nombre a esta mesa de diálogo, que es Incorporación de herramientas de inteligencia artificial al trabajo cualitativo en la evaluación, experiencias en la Ciudad de México y una propuesta de codificación. Seguimos en las entrañas del componente cualitativo de la evaluación. Me permito presentarlos. El maestro Paulo Rosique es subdirector de estudios cualitativos y cuantitativos del Evalúa. Es ingeniero civil por la Universidad de Guanajuato y maestro en estudios urbanos por el Colegio de México. Participa actualmente como subdirector de estudios cualitativos y cuantitativos en evaluaciones, particularmente ahora en una de pueblos originarios y personas en situación de calle, y tiene experiencia previa en la industria petrolera. En conjunto, el maestro Reyes Morales, también del equipo del Consejo de Evaluación, él es economista de formación y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo, con especialidad en métodos cuantitativos y evaluación de... Entonces, bueno, sin más, le quiero dar la palabra a los compañeros para que nos expongan lo que tienen presentado. Adelante, Paulo y Reyes. Bien, gracias Marina. Pues vamos a comenzar con esta presentación pues en dos partes. Si Perdón, bien, Reyes, perdón, ¿puedes poner en ampliado la presentación? Porque no sé si soy yo, pero se ve como en los cuadritos. cierto, así está Ah, Marina. Ok. eh, bueno, no sé si confirman las demás personas porque yo lo veo muy grande, pero si los ¿Sí se ve demás, bien? ya. Sí, ya está. Gracias, Rey. Ok, entonces les comentaba, bueno, pues esta presentación
La dividimos en dos partes. La primera que yo les voy a presentar, decidimos incluir un breve contexto acerca de digamos, el estado de la evaluación de políticas públicas en América Latina, porque nos parece importante este contexto en el que se está insertando y en el que está siendo muy disruptiva la inteligencia artificial, ¿no? Entonces quisiéramos ampliar un poquito el zoom primero, antes de entrar ya en la segunda parte con Pablo, digamos, en la experiencia concreta que hemos tenido aquí en el Consejo de Evaluación con un par de evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, sin más, este contexto que yo les voy a presentar. em, en primer lugar, pues estas tres, en estos tres momentos se ha dado este desarrollo institucional del campo evaluativo en América Latina, ¿no? En primer lugar, pues ha habido avances importantes desde los años 90 en los que pasamos de importar todas estas metodologías de evaluación de políticas públicas a, digamos, poco a poco irlas haciendo propias y adaptándolas a nuestros contextos locales, ¿no? Estas evaluaciones pues, han avanzado en cantidad, en calidad, se ha dado un fortalecimiento teórico y metodológico y también se ha ampliado desde, digamos, los campos tradicionales de economía o de salud a incorporar cada vez nuevos ámbitos de evaluación, como de género, de ambiente o de inclusión social. También en estos 20 30 años, pues ha habido una formación de ecosistemas nacionales de evaluación de políticas. em, que se han alimentado con redes profesionales, redes académicas. Sin embargo, uno de digamos, de los problemas que aún se observa es que pues hay una baja coordinación y hay un débil vínculo con las decisiones gubernamentales, ¿no? Muchas veces las evaluaciones pues quedan pues acotadas en primer lugar pues a estas redes de evaluación y a lo mucho pues alguna difusión que se pueda hacer en los sitios o en algunos eventos, pero sí todavía se observa pues este débil vínculo, ¿no? Que es una tarea pendiente todavía. Em, por eso creo que pues, la importancia, ¿no? de estos eventos en los que justamente pues, se promueve el diálogo y la interacción entre las diferentes instancias de evaluación de diferentes países, ¿no? Y en tercer lugar, también identificamos un cambio de paradigma, que esto probablemente sea lo más importante en nuestro subcontinente, que es que hemos pasado de la fiscalización punitiva al aprendizaje institucional y hemos pasado también de evaluar simplemente resultados programáticos, digamos, con el enfoque de una eficiencia de gasto a la perspectiva de derechos, ¿no? En qué medida los programas y las políticas públicas pues están cumpliendo con atender los principales derechos, ¿no? de la población. Y un aspecto también muy importante que ya lo mencionaba la doctora Diana es la emergencia de la evaluación participativa, ¿no? Que eso es algo, digamos, muy propio de nuestros países, que por supuesto tiene que ver con la forma en que nos hemos apropiado de las metodologías de evaluación. Este giro participativo nosotros identificamos que se ha dado en tres momentos principales. En primer lugar, pues es la producción conjunta del conocimiento, ¿no? Ahora ya no se hace, digamos, digamos, únicamente por los llamados así expertos de la evaluación de políticas, sino que pues los juicios de valor ahora son co-construidos con todos los actores y principalmente pues con las personas beneficiadas, ¿no? Con la población beneficiada. Em, También se ha dado una distribución efectiva de estos aprendizajes. ¿Por qué? Porque ya, repito, pues ya no únicamente se quedan en las esferas de los especialistas o únicamente, digamos, en los funcionarios que son los que toman las decisiones, sino que cada vez pues estas lecciones y estas evaluaciones llegan a todos los niveles operativos, ¿no? Es importante que todos en la cadena pues estén informados de cuáles son los resultados de la evaluación y qué es lo que cada uno puede hacer y contribuir a mejorar esos programas, ¿no? Y por supuesto incluir a la sociedad civil y a las ONGs. Y en tercer lugar, pues alimentar la deliberación pública digamos, porque también se ha pasado de evaluar únicamente los resultados a evaluar las etapas previas de todo el ciclo de las políticas, ¿no? Incluso desde el diseño, desde la implementación, es importante y se ha ido avanzando poco a poco en incorporar a los actores involucrados para que desde un principio las decisiones que se toman pues estén, digamos, legitimadas con ese debate previo, ¿no? Eh, Aquí nos parece importante introducir el papel de la teoría y de la evidencia, porque igual como ya mencionaba Mariana al inicio, pues estamos en esta época de mucha información, estamos en la época de las fake news y estamos ante esta paradoja de que pues ante más información y más datos, en realidad estamos ante una situación de más desinformación y mucha confusión, ¿no?
Entonces, por ello, bueno, se plantea que hay una crisis de la evidencia en la que, pues, la verdad se hace muy relativa cuando no se ancla a, digamos, a la verificación de los hechos. Esto puede parecer algo tal vez un poco obvio, pero, por ejemplo, está viendo que en Estados Unidos están habiendo muchos casos de abogados que van a sus juicios y presentan casos creados por la inteligencia artificial para respaldar sus argumentaciones, ¿no? Entonces los jueces le están llamando la atención a los abogados porque están citando casos totalmente inventados, ¿no? Entonces esto, repito, puede parecer algo pues inverosímil, pero realmente está ocurriendo en muchos ámbitos y por supuesto la evaluación pues es susceptible, ¿no? También de empezar a reproducir este tipo de malas prácticas, ¿no? Y ante esta crisis de la evidencia, pues lo que se propone es pues fortalecer tanto la teoría como, digamos, la práctica científica, ¿no? Llevar esta exigencia científica hacia la arena pública, hacia la evaluación y hacia la formación de toma de decisiones, ¿no? Y el siguiente aspecto que también nos parece muy importante resaltar es que ha empezado a surgir alguna literatura sobre eh, unir las perspectivas contrahegemónicas y decoloniales que han estado desarrollándose en América Latina en las últimas décadas junto con todo el campo de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, Fernando Guzzi lo que él propone es un enfoque antropológico y decolonial en el que la evaluación sea una inmersión completa en el campo, en la que se puedan hacer descripciones densas, ¿no? De esas perspectivas locales. Esto, pues, es una propuesta creemos nosotros, muy pertinente porque además de que hemos importado las metodologías muchas veces muy cuantitativas o muy técnicas, si bien ya se le ha dado el giro participativo, parece que estamos frente a la posibilidad también de darle un giro contrahegemónico, ¿no? Es decir, también de construir, digamos, las nociones propias de desarrollo económico que hemos importado de los países del norte global. ¿Por qué? Porque pues acá en estos países no necesariamente el desarrollo económico como se entiende de forma tradicional siempre coincide con las realidades urbanas o rurales o de los pueblos indígenas en América Latina, ¿no? Entonces, esa teoría implícita dentro de los programas sociales, pues también pensamos que tiene que ser expuesta a, digamos, a la crítica y a partir de ello, pues hacer un nuevo tipo de evaluación para tener otro tipo de soluciones también, ¿no? Que no sean simplemente repetir recetas importadas, ¿no? Y estos otros dos ejemplos, la red de seguimiento, la RELAC, y otra red de evaluación, que es la EVAL participativa, pues son justo dos redes de evaluación en América Latina que están avanzando en esta dirección. Y ya para concluir mi participación, queremos pues poner en la mesa del debate pues estos tres aspectos críticos para responder a la pregunta de cómo es que se inserta la IA en este panorama ya de por sí complejo, ¿no? Nosotros pensamos que hay estos tres elementos, ¿no? La infraestructura, la soberanía y la autoría. Con infraestructura nos referimos al hecho de que la IA, igual por un poco obvio que parezca, pues es un ente digital, pero que está anclado en activos físicos, ¿no? Está anclado en centros de datos, en redes energéticas y en una muy compleja red de semiconductores, ¿no? De alta tecnología. Ante este panorama, pues América Latina tiene ciertas ventajas y ciertas vulnerabilidades, ¿no? En cuanto a las ventajas, pues América Latina tiene matrices eléctricas con una alta participación de energías renovables, como es el caso de Chile con la energía solar y Brasil con la hidro y la eólica. Y también, digamos, tiene la ventaja de que ya se están instalando ciertos centros de datos y algunos centros de cómputo regionales. Digamos, es como una región muy propicia para este tipo de centros. Sin embargo, pues la falta de regulación que hasta ahora persiste, pues puede replicar las lógicas extractivas o extractivistas que se han visto en el pasado, ¿no? Con nuestras materias primas o con nuestros recursos naturales. Y igual el uso del agua o de la electricidad a nivel local puede quedar al servicio de estas empresas extranjeras que simplemente capturan el valor y lo trasladan hacia las matrices, ¿no?
El concepto de soberanía, aquí lo entendemos como la capacidad de desarrollar, gobernar y decidir sobre la tecnología con fines de beneficio público. Esta discusión nos parece importante, aunque si bien, digamos, no tenemos, por supuesto, pues casi ninguna influencia o una posibilidad de intervenir en esta cuestión, pero es algo que nos parece importante en lo que también el campo de la evaluación de políticas pues está inmersa, ¿no? Dependemos de que nuestros países o de que la región vayan avanzando poco a poco en desarrollar esta soberanía tecnológica para no replicar lo que pues algunos autores han llamado el colonialismo de datos o la colonialidad del poder, ¿no? Y por ello, por ejemplo, la CEPAL, en un informe reciente, me parece que de abril o de marzo de este año, pues lo que propone es que la soberanía reside en que los pesos, el data mix y la arquitectura de los centros de datos que se construyan sean regionales y que estén bajo control y bajo regulación de los gobiernos, ¿no? Esto permitiría auditar pues, la así llamada caja negra de la inteligencia artificial, que es aquella pues, donde no vemos cuál es el proceso y cuáles son las reglas que está siguiendo la inteligencia artificial para responder o para darnos alguna respuesta, ¿no? Y por supuesto, pues no depender de estos servicios externos a los que no tenemos acceso. Y finalmente el tema de la autoría. Lo que también se está discutiendo es que estas tecnologías pues sean entrenadas y sean que reflejen las lenguas, los saberes y las prioridades propias y locales de nuestra región. Uno de estos ejemplos es LATAM GPT, que es una iniciativa en la que están participando múltiples ministerios de ciencia y tecnología de telecomunicaciones en América Latina, muchos centros de investigación, por ejemplo, en México está CentroGeo, está participando ahí. Y bueno, la idea es crear una inteligencia artificial propia de nuestra región que esté, en primer lugar, por ejemplo, que esté incluso hecha en nuestros propios idiomas, ¿no? Que esté hecha en español, que esté hecha en portugués, incluso en las lenguas locales, ¿no? Porque estamos utilizando, pues, inteligencias artificiales entrenadas en inglés principalmente y eso de alguna forma pues también importa toda una concepción epistémica de ver el mundo, ¿no? Em, entonces, bueno, esa es un poco la, la dirección que parece que podría tomar el desarrollo de las inteligencias artificiales en América Latina y de la cual pues el campo de la evaluación podría verse beneficiado, ¿no? Y por último, pues nada más mencionar que pues tampoco bastaría con desplegar estas IAs en algunos países, principalmente, digamos, los más avanzados tecnológicamente, como Brasil, Argentina o México incluso, sino que habría que desplegarlas regionalmente para evitar, pues nosotros mismos replicar, ¿no? Esas desigualdades que también existen al interior de nuestra región, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte eso sería todo y le daría la palabra a Paul. Gracias. Muchas gracias, Reyes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Gracias, gracias. Pues bueno, pasamos al momento de analizar la experiencia del Evalúa con el uso de la inteligencia artificial para el trabajo de evaluación. Para esto, pues es útil usar el marco de tres perspectivas que desarrolló la HEY para categorizar e interconectar estas técnicas con los propósitos a los que sirvieron y con los procesos en los cuales se insertaron. Aquí vamos a hacer una breve explicación de cada uno de los enfoques de este marco de tres perspectivas y cómo se relacionaron con el trabajo que hicimos en el Consejo de Evaluación. Entonces, el primer enfoque es el de necesidades de evidencia, que también podemos llamar necesidades de análisis. En esta perspectiva, el uso de la inteligencia artificial está sujeto a la capacidad de una herramienta de inteligencia artificial para producir el tipo de información, el tipo de evidencia que necesitamos para responder a la pregunta de investigación, para cumplir con los objetivos del estudio. Y esta perspectiva la GEI la liga al marco del ciclo de políticas y programas que desarrollaron ellos, que se divide en 5 etapas: diagnóstico, exploración, diseño, implementación y evaluación. En nuestro caso, por supuesto, se aplicó solamente a la última etapa, la etapa de evaluación. Pero también este enfoque pone especial énfasis en el tipo de análisis que se está llevando a cabo y establece un espectro de necesidades para las cuales el uso de herramientas de IA es más o menos adecuado.
Entonces, para esta presentación nosotros dividimos este espectro en tres tipos de análisis arbitrariamente, pero que podemos llamar primero análisis normativo, eh, como por ejemplo ponderar valores, conciliar prioridades, hacer interpretaciones políticas y culturales de la información. En este tipo de análisis, las herramientas de la IA pues tienen limitaciones muy importantes y cualquier uso requiere de una mayor intervención humana. El siguiente tipo de análisis es el análisis temático, en el cual no estamos haciendo ponderación, no estamos haciendo interpretaciones, pero sí estamos sí podemos identificar los valores y categorizarlos, lo mismo con las prioridades, y podemos hacer síntesis de posicionamientos políticos. Para este tipo de análisis, la contribución de la IA pues ya adquiere un mayor peso, aunque todavía necesitamos contextualizarlo, significarlo y hacer interpretaciones humanas. Y finalmente, el análisis procesual, que es la identificación de patrones, la detección de irregularidades en los datos y también la recopilación e integración de grandes cantidades de datos en una sola base. Para esto, las capacidades de la inteligencia artificial son idóneas y requieren de participación humana mínima. Este, y bueno, pasando al segundo enfoque, este es el enfoque de flujos de trabajo. La perspectiva, no, perdón, gracias, gracias. La perspectiva de flujos de trabajo considera en qué formas la inteligencia artificial puede ampliar las capacidades de las personas evaluadoras en diferentes procesos evaluativos. Para esto, la perspectiva se enlaza con otro marco desarrollado por la GEI, que es el marco de tareas para la evaluación, perdón, para actividades evaluativas, que agrupa el trabajo de evaluación en 6 conjuntos de tareas diferentes. Dirección general, marco evaluativo, acoplamiento del equipo, diseño de la evaluación, recolección, análisis de datos y reporte de resultados. En este caso, pues se cubre todo este espectro en las actividades que realizamos. Sin embargo, para efectos de esta presentación, también podemos utilizar la categorización de mejoras en los procesos que se incluye en este marco de la GEI y que distingue 3 tipos. El primero es la automatización de tareas, como transcripción de audios, la limpieza de bases de datos, el formateo de textos. Eh, en esta categoría, la inteligencia artificial ofrece un aumento de la precisión del trabajo y esto está sujeto a un proceso de verificación humana bajo una lógica de grandes lotes de información. Es decir, nosotros podemos verificar ese gran trozo de información, este, tendrá, tendrá la misma precisión de lo que ya revisamos. La segunda categoría es la ampliación de facultades, es decir, la inteligencia artificial nos ayuda a aumentar la consistencia o la cobertura o la velocidad de tareas conducidas por las personas evaluadoras. Esto nos permite mantener el mismo rigor mientras podemos ampliar las capacidades, los alcances de cada persona. El trabajo humano para esta categoría se concentra en la revisión y validación cualitativa de la información. Aquí sí se requiere un poco más de contexto y de conocimiento de la información base. Y finalmente, la última categoría es la materialización de posibilidades, es decir, la inteligencia artificial nos posibilita tareas y flujos de trabajo que antes eran imposibles. Para esto, la participación humana, pues, es la ideación o la creación de estos nuevos procesos o formas de generar y usar la evidencia para propósitos completamente nuevos. El tercer enfoque es el de las capacidades institucionales. Bajo esta perspectiva, se aborda la preparación y la disposición de las instituciones evaluadoras y de las personas que las conforman para adoptar la IA de manera responsable. Es decir, cuáles son las condiciones necesarias al interior de una organización para usar la IA de manera adecuada.
Esta perspectiva se basa también en otro marco de la GEI, que es el marco de competencias de evaluación. Este identifica 5 dominios de aptitud. Estos dominios se aplican a varios perfiles dentro de una organización y les asigna habilidades específicas requeridas para la adopción de la IA. Así pues, las aptitudes profesionales implican habilidades para identificar consideraciones éticas, para desarrollo profesional continuo mediante medios acreditados y habilidades para el intercambio constante de conocimientos y saberes, que es una de las cosas que estamos haciendo ahorita. Las aptitudes técnicas, por su parte, implican la comprensión de técnicas y herramientas de IA que se pueden utilizar en cada caso, habilidades de interpretación crítica de las salidas de estas herramientas y una capacidad para identificar los errores, los sesgos y para sortear las desventajas que cada herramienta de IA pues, nos puede traer al plato. Las aptitudes gerenciales implican habilidades para planificar, para delegar tareas y para formar equipos competentes. Las aptitudes interpersonales implican habilidades comunicativas, de discurso y de facilitación. Y finalmente, las aptitudes contextuales implican capacidades para identificar regulación pertinente, para adaptarse a diversos abordajes y técnicas, este, perdón, para adaptar los diversos abordajes y las técnicas a las condiciones locales en las que se está conduciendo una evaluación. Eh, Ahora, para analizar la experiencia del Evalúa, la experiencia específica, consideramos que los dos primeros enfoques son los más adecuados. Esto porque son enfoques instrumentales, mientras que el tercer enfoque sirve como una base para apuntalar esta experiencia en el acervo de aptitudes del personal del consejo. Entonces podemos considerar que el tercer enfoque es uno más transversal a la hora de analizar cada una de las tareas que hicimos. Pero antes de pasar a estas tareas específicas, Reyes, si me ayudas a pasar la siguiente página. Bueno, antes de pasar a las tareas específicas, tenemos que mencionar que el marco de la GEI aborda una dimensión, una cuarta dimensión, que la considera como una dimensión transversal, que es la ética. La ética se manifiesta de diferentes maneras según cada uno de los tres enfoques que estemos utilizando. Así pues, para el enfoque de necesidades de evidencia o para el enfoque de análisis, las cuestiones éticas surgen en lo que toca a la validez e imparcialidad de la evidencia, a identificar sesgos, a identificar limitantes de la tecnología y también, muy importante, a la transparencia en la comunicación de estas limitantes, que era algo que mencionaba la maestra Diana, y también comunicar otras implicaciones del uso de la inteligencia artificial en el trabajo de evaluación. En el enfoque de flujos de trabajo, las consideraciones éticas incluyen la calidad de los resultados. Algo muy importante es obtener el consentimiento informado de los participantes porque podemos utilizar datos que pueden ser sensibles, como la voz, la imagen o sus opiniones o sus cosmovisiones. Y si hay una potencialidad de procesar todas estas cosas mediante inteligencia artificial, las personas deben estar informadas y debemos contar nosotros con su consentimiento enfático. Este, y finalmente, asegurar una distribución justa de los beneficios contra los riesgos entre los participantes del proceso evaluativo, es decir, que los beneficios de eficiencia no se carguen hacia las personas evaluadoras, mientras que todos los riesgos los asumen los participantes del proceso evaluativo. Esto es una de las cosas más difíciles de balancear, sin embargo, se necesita tomar en cuenta esta dimensión en el trabajo evaluativo. Finalmente, el enfoque de capacidades institucionales. Las cuestiones éticas incluyen la responsabilidad profesional, la capacidad y la voluntad institucional para la rendición de cuentas y la existencia de mecanismos de gobernanza y control institucional para asegurar la correcta supervisión humana de las herramientas de inteligencia artificial. Ahora, en la experiencia del Consejo de Evaluación con el uso de la IA, las cuestiones éticas en el primer enfoque surgen de manera constante durante todo el proceso de generación de evidencia. Esto implica que la ética es un proceso continuo dentro de este enfoque.
En el segundo, las manifestaciones éticas pueden entenderse como momentos específicos en cada proceso. Es decir, el consentimiento informado se tiene que obtener antes de obtener los datos. El control de calidad de salidas bueno, se tiene que hacer una vez que se obtienen estas salidas. Y el aseguramiento de distribución de beneficios, podemos identificar dos momentos. Uno en la etapa de diseño, donde tenemos que ajustarlo para hacer esta distribución más justa, y en la revisión para ver que se haya cumplido estas consideraciones de diseño. Y finalmente, la ética en el enfoque de capacidades institucionales involucra la determinación inicial de las capacidades. Tenemos que proceder una vez que sepamos que se va a poder utilizar la IA de manera responsable, pero eso debe estar acompañado de un proceso constante de aprendizaje, de retroalimentación y de desarrollo de capacidades profesionales para el uso adecuado de la IA. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, llegamos al momento de descripción detallada de nuestra experiencia con el uso de la IA. Hay que mencionar que esto se hizo para la conducción del trabajo cualitativo en la evaluación de la política de atención a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Este trabajo cualitativo se realizó entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. El análisis cualitativo se diseñó como complemento a los resultados del diagnóstico cuantitativo de la evaluación, y la estrategia metodológica de este análisis consistió en recolectar información primaria mediante entrevistas o grupos focales para determinar dos perspectivas de la política de atención a pueblos originarios. La perspectiva externa, que es la que adopta la población objetivo de las políticas de atención, es decir, los habitantes de pueblos y barrios originarios, las personas, los miembros de comunidades indígenas residentes, que no necesariamente tienen una relación con estas políticas, con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Y la perspectiva interna, que es la que tienen los funcionarios de esta Secretaría, de la CEPI, y también las personas que tienen alguna participación directa en los programas sociales, es decir, los facilitadores, las personas facilitadoras de estos programas y los beneficiarios últimos de cada uno de ellos. La categorización de tareas que tenemos aquí, que se muestran tres grandes bloques, se relaciona directamente con el marco de tres enfoques de la GEI, es decir, no se consideran por separado estos enfoques, sino que las tareas las ordenamos según las consideraciones claves que se mencionaron en la otra diapositiva. Entonces, para el primer enfoque, las tareas de análisis procesual, es decir, las que tienen mayor grado de contribución de la inteligencia artificial, se muestran en la parte superior, mientras que las tareas de análisis más normativo se muestran en la parte de abajo. En el segundo enfoque, las tareas del orden de automatización se muestran más hacia la izquierda, mientras que las tareas de orden más facultativo, más creativo, se muestran más hacia la derecha. Como mencionamos antes, el tercer enfoque, como no es instrumental, pues lo dejamos fuera de la matriz, porque permea todo el proceso. Y cabe también señalar que esta categorización no es más bien general, no es privativa, no necesariamente los otros dos enfoques están perfectamente representados en la matriz. Y bien, la primera gran categorización de información, el procesamiento de información de campo, comenzamos con usar una herramienta gratuita de procesamiento de lenguaje natural para transcribir más de 32 horas de audio que recolectamos en campo. Este sistema permite modular el grado de precisión contra la rapidez de la transcripción, pero realmente el tiempo del modo más preciso pues sigue siendo apenas unos minutos, por lo que decidimos utilizar ese. Es muchísimo más rápido que la transcripción humana. Sin embargo, el trabajo de verificación humana para esta tarea tomó considerablemente más tiempo, porque tenemos limitantes importantes de la inteligencia artificial para reconocer el habla de diferentes contextos sociales, de diferentes contextos geográficos, diferentes acentos.
Y también, dada la naturaleza de esta evaluación, que es de pueblos y barrios originarios, eh, se incluyó en el discurso, se incluyeron idiomas diferentes al español, que fue el que se utilizó para conducir las entrevistas. Entonces, las lenguas originarias tienen muy poca representación en el corpus de entrenamiento de la herramienta. Entonces, la herramienta no puede identificar si estamos hablando en español y de repente alguien hace un saludo o menciona una frase en chinanteco, en mixteco, que son idiomas que tienen muy poca representación en el corpus de entrenamiento de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces es muy importante todavía el juicio humano, el contexto cultural para hacer estas interpretaciones y para asegurar una transcripción lo más apegada este, a los archivos originales. Una vez que se tuvieron todas las transcripciones ya revisadas, las alimentamos a un modelo extenso del lenguaje, a un LLM, también uno de uso gratuito. Eh, Aquí es importante señalar que en un principio consideramos utilizar una herramienta de aprendizaje automatizado, es decir, Machine Learning, para procesar las transcripciones. Sin embargo, para ello iba a ser necesario un proceso de aprendizaje muy pronunciado. Aquí nos regresamos al tercer enfoque de capacidades institucionales. Entonces, se decidió ajustar los procesos para poder utilizar este sistema de modelo extenso del lenguaje, en el cual trabajamos primero categorizando los elementos del discurso de los entrevistados y identificando patrones comunes entre cada uno de estos archivos. Este trabajo es bastante adecuado a las capacidades del modelo del lenguaje, lo que facilita mucho la verificación humana. Sin embargo, sigue siendo necesario estar familiarizado con los archivos, con las fuentes, eh, con el material y la contextualización cultural, también la que mencionaba yo antes. Esto es para asegurar que el sistema no omita puntos importantes, que no mezcle cosas que no van una con otra, este, y asegurar la calidad de las salidas. Y finalmente, al modelo se le instruyó a hacer una síntesis de los hallazgos y producir fichas para cada categoría y para cada tema que identificamos. Estas fichas fueron el insumo final para alimentar la evaluación, una vez que pasaron, por supuesto, por un proceso de revisión, de validación y de edición extensa. En la siguiente fase, en la de procesamiento del corpus, se usó el mismo modelo extenso del lenguaje y se le alimentaron grandes cantidades de texto relativo a la evaluación, es decir, la legislación pertinente, la Constitución mexicana, la Constitución de la Ciudad de México, leyes leyes relacionadas con las reglas de operación y las reglas de operación de todos los programas sociales a evaluar, así como fuentes bibliográficas de temas específicos que nosotros queríamos abordar en cada uno de los programas. A partir de esto, le pedimos al modelo que procesara todas las fuentes y realizara síntesis de información contenida en cada documento. Por ejemplo, le preguntamos acerca del funcionamiento de un programa en específico, que nos dijera de qué se trata. Para nosotros validar esta información, necesitamos, por supuesto, haber leído las reglas de operaciones. Es necesario que la parte humana esté familiarizada con el contenido de los documentos. Sin embargo, la inteligencia artificial permite abarcar volúmenes enormes de texto con una gran precisión. Esta misma lógica la aplicamos para pedirle al modelo que identificara las lógicas de intervención detrás de cada programa, según los objetivos, las metas, incluso el diagnóstico que contienen estas reglas de operación, pero también según la legislación a la cual el programa dice obedecer. Finalmente, a partir de las fuentes bibliográficas y de las secciones metodológicas de la misma evaluación, aquí le pedimos al modelo que produjera una lista de criterios más adecuados para estructurar la evaluación del diseño o implementación de los programas. Este fue un trabajo recursivo, es decir, al programa se le alimentaron cosas que él mismo había hecho, lo que permitió enriquecer la metodología. Por supuesto, nosotros ya habíamos diseñado esta estrategia metodológica, pero el programa
nos alimentó un poquito más, y nos permitió enriquecer las salidas finales, con criterios adicionales, con dimensiones transversales que extrajo de experiencias anteriores, y desarrollos teóricos que le habíamos alimentado. Por supuesto, la comprobación y validación de estos criterios, la transversalización de dimensiones, requiere que la parte humana esté familiarizada con estas fuentes y esté supervisando, que el modelo no esté alucinando información, por ejemplo. Y finalmente, en el análisis por criterios, ya con toda esta información que teníamos, empezamos a experimentar con diferentes fuentes de información. Entonces le pedimos al modelo que cruzara las reglas de operación de cada programa con las transcripciones del trabajo de campo y con la lista de criterios que mencionamos, justamente antes. Este, con lo que le pudimos pedir al modelo, de manera organizada, que generara insumos para la evaluación de diseño e implementación según cada uno de estos criterios enlistados, contrastando, por ejemplo, opiniones expresadas en las entrevistas, sobre problemas que afectan a la población, originaria, con los objetivos de los programas y la justificación, contenida en el diagnóstico. Y estos problemas, identificados por estas personas, permitieron, permitieron, ver cuál era la pertinencia, por ejemplo, de cada uno de los programas. Nos permitieron evaluar la pertinencia de cada uno de los programas. Lo mismo con los problemas operativos que identificaron los participantes de los grupos de enfoque contra los procedimientos establecidos en las reglas de operación. Entonces pudimos hacer este cruce y ver, cuáles eran los principales problemas de implementación, contra lo que está establecido en las reglas. Es un funcionamiento ideal. Estos insumos se revisaron, por supuesto, cada uno contra las fuentes para validar las evidencias obtenidas y eliminar información irrelevante o información sesgada. Sí encontramos muchísimos sesgos, encontramos falacias, alucinaciones, pero por supuesto mediante trabajo recursivo, le puede uno pedir al mismo modelo que identifique los sesgos del texto que produjo y el mismo modelo, nos puede apuntar hacia dónde están las principales limitantes. Por supuesto, es importante nosotros estar, completamente conscientes de estos sesgos y de dónde vienen. Lo que mencionaba Reyes, que el corpus pues tiene limitantes importantes, por cómo está construido, por cómo están construidos estos modelos. Este, las dos últimas fases, es donde es más importante esta identificación de sesgos, es crucial, pero bueno, es un trabajo, realmente que abarca todas las tareas. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya, digamos, es un destilado de la experiencia adquirida en la evaluación. Digamos que desarrollamos un prontuario con reglas muy básicas, que podemos decir son de sentido común, pero pues necesarias para incorporar la inteligencia artificial al trabajo de evaluación y que son las que ofrecemos aquí. Lo primero, que tenemos que mencionar y que debe ser el eje rector para incorporar cualquier herramienta de inteligencia artificial al trabajo de evaluación, es el diseño del estudio. El diseño siempre debe estar gobernado por el intelecto humano. Em, ¿Puede la inteligencia artificial intervenir en el diseño? Sí, por supuesto. La IA puede enriquecer mucho la fase de diseño, pero nunca puede reemplazar el criterio de las personas evaluadoras. De hecho, el control ejecutivo de todo el proceso de evaluación debe estar en manos de las personas evaluadoras. Sin importar el grado de contribución de la IA, no debemos olvidar que la IA es una herramienta, no es un fin en sí misma. Este, bueno, como mencionamos, anteriormente, el uso ético de la herramienta, pues es una dimensión transversal, debe atravesar todas las partes y todos los momentos del proceso evaluativo. Una de las consideraciones éticas más sobresalientes es la detección de sesgos, y, bueno, otras limitantes también de la IA, pero los sesgos son muy importantes. Debemos tener siempre presente que el corpus con el que se entrena cada herramienta, tiende a reflejar las hegemonías propias de su origen. Es decir, en el caso de la gran mayoría de los modelos actuales,
Esta perspectiva es masculina, es cisgénero, heterosexual, eurocéntrica, o anglosajona incluso, cristiana principalmente, y de una educación racionalista y objetivista. Entonces, esos son los sesgos más comunes que nos encontramos en la academia, en la producción del conocimiento al que estos mismos modelos tienen acceso. Es necesario que las personas evaluadoras estén conscientes de estos sesgos, los estén esperando en cualquier salida de la inteligencia artificial y se preparen para identificarlos y desarrollen maneras de combatirlos. Al incorporar perspectivas diversas, al alimentar el modelo con estas mismas perspectivas, con bibliografía eh, alternativa, eliminando extractos perniciosos de la producción o incluso con la modificación de las instrucciones para que la misma herramienta ajuste su perspectiva. Y hablando de las instrucciones, pues es un punto que requiere especial atención. La importancia de la instrucción o el famoso prompt que se le da a los modelos de IA, en especial a los modelos extensos del lenguaje, para que produzcan una salida a partir de ciertas fuentes. La claridad, la concisión, la especificidad, el contexto o incluso la manera en la que formulamos la instrucción afectan significativamente la calidad de las salidas. Por ahí hay algunas opiniones que dicen que incluso si se le pide por favor al modelo, este produce resultados con más calidad. Bueno, eso no es tan cierto, pero generalmente si le pedimos por favor es porque estamos también redactando el prompt de una manera clara, de una manera específica, es decir, concisa. Entonces sí, eso sí, entre más clara sea la estructura del prompt, y mejor estén definidos los objetivos de las salidas, el modelo va a proporcionar salidas de mayor calidad. Y hablando de salidas, es importante recalcar que no importa qué tan bueno sea el modelo, qué tan bien veamos la calidad de las salidas que nos da una herramienta de inteligencia artificial, las salidas no son resultados del trabajo, es decir, nosotros no podemos copiar y pegar nada de las salidas de la IA. Todo debe llevar un trabajo de revisión, de verificación, de validación y control de calidad muy rigurosos para poder usarse en el producto final. Em, y finalmente, una de las reglas pues, más básicas, pero más importantes, es esta que dejamos para el final, y es que el uso de la IA no siempre es necesario. Hay veces en los que lo que ganamos en eficiencia al usar una herramienta de IA no lo justificamos al contabilizar cuánto tiempo vamos a gastar en comprobar. ¿Sí? Hay veces que no se justifica, hay veces que no se justifica éticamente su uso. Por ejemplo, si no nos dan permiso de procesar voz, datos con IA, no podemos hacerlo. Sí necesitamos contar con el consentimiento informado. O cuando hay un riesgo de incurrir en prácticas depredadoras al utilizar la IA, ahí debemos pues dar un paso atrás y pensarlo muy bien y quizá no sea tan necesario. Este, Realmente los objetivos del trabajo no corresponden con las aplicaciones prácticas de la IA. Entonces, en esos casos, el uso de la IA se desaconseja. Y empeñarse en aplicarla, pues puede incluso ir en contra de la calidad final de la evaluación. Sí, puede interferir con la eficiencia, puede interferir con la efectividad de los resultados. Entonces, sí es necesario eh, que este sea una consideración en todos los momentos de la evaluación. Es necesario que estemos haciendo esto y lo podemos abandonar en cualquier momento. Bien, estas son, digamos, la serie de recomendaciones a las que llegamos nosotros con el trabajo con el trabajo cualitativo y el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, si pasamos a a la siguiente diapositiva, ya es la última. Aquí, eh, aquí reincorporamos una reflexión que se relaciona con lo que mencionaba Reyes sobre la necesidad de desarrollar en América Latina capacidades locales y soberanas en inteligencia artificial que incorporen pues, la enorme diversidad lingüística, social, política que tenemos en el continente, tanto al interior de cada país como de forma cooperativa entre los diferentes países de América Latina. Eh,
Consideramos que una estrategia de desarrollo de capacidades locales en IA, para ser exitosa, debe considerar 4 puntos. Estos 4 puntos están ligados de manera muy cercana con los 3 aspectos críticos que mencionó Reyes al principio, eh, que son infraestructura, soberanía y autoría, así como con los 3 habilitadores básicos que se establecieron en el Plan Nacional de IA, que se publicó recientemente por parte del gobierno mexicano. Estos 3 habilitadores básicos son la formación talento, la infraestructura estratégica y los principios de inclusión y gobernanza responsables. Nosotros hemos considerado importante incluir un punto adicional, y ahorita lo vamos a mencionar. Pero bueno, el primer punto es la infraestructura física, que se refleja tanto en el desarrollo de capacidades de cómputo, como en la construcción de centros de datos públicos y accesibles, y en la creación de redes de intercambio de información entre instituciones, principalmente públicas, gubernamentales y educativas. El segundo punto es el desarrollo de capacidades humanas, que involucra la formación de talento especializado mediante programas de educación temprana, programas avanzados en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, el famoso STEM, y la formación, eso es un punto muy importante, la formación en ciencias sociales. Normalmente se deja de lado, se piensa que la IA y el desarrollo tecnológico es solamente el campo de las ciencias, de las STEM, pero no es necesario la formación en ciencias sociales y humanidades, que son indispensables para lograr la incorporación de esta diversidad de perspectivas. Estábamos hablando ahorita de la perspectiva lingüística. Es muy importante que se desarrollen estas capacidades para que puedan estar incorporadas en el desarrollo de las capacidades de IA. El tercer punto es el establecimiento del marco legal, un marco legal robusto que implique una estrategia integral, soberana, un sistema justo y democrático de gobernanza de los datos que asegure, por una parte, el acceso de las personas a la información, pero también que proteja la información sensible de violaciones a la privacidad, de violaciones a la seguridad informática de los ciudadanos y de las personas. En el panorama político actual, esta rectoría la debe tener el Estado. Es la forma más plausible de implementar esta estrategia de manera adecuada. Y finalmente, el cuarto punto que mencionaba, pues es la construcción de una política industrial que conduzca a fortalecer las capacidades tecnológicas en IA. Esto implica aspectos de los otros 3 puntos, pero es importante resaltarlo porque un sector industrial vigoroso es el que nos va a permitir, por ejemplo, tener la demanda suficiente para absorber el talento local que estamos creando, la capacidad de construir infraestructura complementaria y los recursos para complementar las inversiones del Estado. Esto es crucial para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de cualquier estrategia de desarrollo de capacidades en IA. ¿Por qué? Porque se incentiva la producción de componentes informáticos especializados, la generación de propiedad intelectual local, la creación de polos de innovación que permitan que este desarrollo de capacidades pues, se vuelva un ciclo virtuoso. ¿Sí? Que permitan solventar la dependencia tecnológica que hemos tenido históricamente los países del continente. Y bueno, con esta reflexión, pues cierro mi intervención y pues pasamos a las preguntas y reflexiones de los asistentes. Muchas gracias a Paulo Rosique y a Reyes Morales por esta presentación. Hemos concluido con las dos ponencias que tenemos preparadas para el evento de hoy. Eh, Enseguida, antes de pasar a una ronda, digamos, de construcción y de diálogo al final de esta sesión, tenemos contemplado un par de breves intervenciones para dar pie a la discusión posterior. Desafortunadamente, el maestro Guillermo Jiménez Melgarejo tuvo una complicación y no pudo acompañarnos, desafortunadamente. Entonces, me voy a dar el permiso de comentar algunas cosas brevemente antes de
empezar a leer los comentarios, las preguntas que han hecho y que se genere un poco de diálogo, ¿no? Me parece que las dos ponencias, las dos por supuesto muy interesantes y que tienen un sentido complementario. Por un lado, el planteamiento que hace Diana, ¿no? Y el planteamiento de la importancia de tres factores clave, que es la capacitación, en el ámbito del trabajo de evaluación, la capacitación, la responsabilidad institucional y la gobernanza, que me parece que ahí se llega a un punto clave que, como dicen, tiene que ver con la normativa, la legislación, la responsabilidad social que tenemos todas y todos de usar estas herramientas. Pues sí, parece siempre muy fácil usarlas. Y especialmente celebro la iniciativa de ACEVAL por hacer este primer marco de referencia en el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Creo que indiscutiblemente es un primer paso muy valioso y valdría la pena que nos metiéramos, que nos va a compartir ahora el código QR, pero que lo pudiéramos revisar y que la conversación pueda seguir también en ese sentido, porque este tema de la gobernanza tiende a ser, digamos, como un punto final en muchas de las discusiones que se tiene con respecto al uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, por ese lado, creo que es muy importante. Y en términos complementarios, creo que la ponencia que se preparó por parte de Valúa, de los compañeros, es rica en tanto ofrece un ejemplo muy concreto de cómo se aplica, o sea, no solo es la aplicación técnica de este uso de la inteligencia artificial, sino puede parecer muy fácil decir lo que no hay que perder es el juicio humano, eso es lo importante, las personas somos las que siempre revisamos y articulamos, pero cómo se ejerce ese juicio humano, ¿no? Cómo en la práctica son las decisiones que se están tomando permanentemente en términos metodológicos en una evaluación. Y entonces este tipo de ejemplos me parece que enriquece el acervo de conocimiento en el mismo sentido de gobernanza que planteaba Diana. Entonces, bueno, solo quisiera, antes de pasar a la siguiente parte, subrayar el sentido general de la investigación, del componente cualitativo en la evaluación de políticas públicas, y recordar que al final el trabajo cualitativo tiene que ver con significados, con experiencias, con narrativas y con contextos socioculturales que están situados y que son muy específicos, ¿no? Y que por eso en lo cualitativo es donde el tema de la inteligencia artificial puede hacer un poco más de ruido en el sentido de pensar a la máquina frente a la persona, ¿no? Entonces, nos queda muy claro que la inteligencia artificial puede procesar una gran cantidad de datos, ¿no? Y en el del lenguaje en general, pero no comprende el significado más profundo ni el contexto social de lo que está diciendo la gente, y que al final nuestra tarea es escuchar lo que dice la gente y co-construir el sentido a la par, ¿no? Entonces, las transcripciones, la codificación es, por supuesto, que reduce drásticamente el tiempo de análisis, y que esto, lo que decía Diana, hay que eficientar los tiempos. eh, Facilita el procesamiento de datos a gran escala, como desde una lógica inductiva asistida por la máquina, pero no sustituye la interpretación. Creo que es un término muy importante, porque es un análisis contextual y reflexivo que solo las personas podemos hacer, ¿no? Porque si bien el trabajo, digamos, podría decirse en términos coloquiales la talacha, pero bueno, toda la parte técnica, la inteligencia artificial lo resuelve en 5 segundos. No es que haga un análisis completo,
¿no? Los significados y las conclusiones siguen siendo humanas y entonces la inteligencia artificial tendría un papel más de contrapunto analítico, ¿no? Porque al final las personas son las que cuentan la historia, la cultura, las relaciones sociales. Entonces la inteligencia artificial, y bueno, eso es un poco como de sentido común, ¿no? Por sí sola sí organiza la información, sí puede identificar patrones, sí sugiere categorías, resume contenidos, detecta temáticas emergentes y eso nos facilita muchísimo, pero no comprende la experiencia vivida, no interpreta el contexto, no toma decisiones teóricas, porque ahí hay un tema de juicio también epistemológico, ¿no? Y no asume tampoco las responsabilidades de carácter ético, ¿no? Ahora aparece ahí, no sé si es algo nuevo, pero cada vez que puedes usar algo como ChatGPT o una de estas, dice la inteligencia artificial se puede equivocar. La inteligencia artificial, hay una ilusión, como decía, hay que cuestionar lo que plantea como real, ¿no? Hay una ilusión de objetividad y debe de quedar muy claro que no llega como a la parte, digamos, sustancial en términos subjetivos y que en el contexto del trabajo cualitativo, pues eso es muy importante. Entonces, sí, la inteligencia artificial no sustituye de ninguna manera la subjetividad, pero sí la reconfigura. Es lo que se puede llegar, en el sentido de que la subjetividad entendida como esta individualidad de las personas y su capacidad, o autoconciencia o la capacidad de reflexionar, se bifurca, digamos, en un tipo de subjetividades como híbridas, digamos, porque podemos pensar en una subjetividad asistida por la inteligencia artificial, en donde tenemos a nuestro copiloto junto a nosotros permanente en una ventana y donde nos está asistiendo en esta experiencia que estamos haciendo en la evaluación. También se puede pensar en la subjetividad reflexiva y entonces cómo la inteligencia artificial aparece como un espejo crítico de los outputs, de los resultados que te da, que te ofrece y que te debe de dar. Sería un parámetro para que tú ejerzas en ese momento, digamos, el juicio crítico ante las sugerencias que te hace la IA, porque finalmente eso son, o sea, son sugerencias que tú adaptas, que tú aceptas, que tú reconfiguras y sigues trabajando, ¿no? Entonces se ha hablado también de subjetividad híbrida, como esta subjetividad compartida entre la máquina y el ser humano, ¿no? Como de manera ahí dialéctica. Y finalmente un concepto que ha surgido que es la subjetividad mediada y ese sí sería, digamos, un poco preocupante, porque podemos pensar que la subjetividad se reconfigura en esta labor de interpretar lo que la inteligencia artificial te da. Pero ya cuando el evaluador, la persona que evalúa, delega los resultados de carácter cualitativo y pierde el control eh, interpretativo, se acelera el riesgo de dependencia que siempre que, a ver, ya lo tenemos, o sea, tenemos un sentido de dependencia cada vez más marcado y hay como cierta ilusión de objetividad, ¿no? De lo que te está diciendo es algo real, es cierto. Pero es cierto que hay también una tendencia a homogenizar el trabajo analítico. Entonces, ahí es donde sí hay autoras que están señalando que es donde sí se puede debilitar el pensamiento crítico. Cuando tú le otorgas ese rol a la inteligencia artificial de cacharle estas finezas, sutilezas de la dimensión subjetiva de lo que las personas dicen y sienten con respecto a los programas, acciones políticas, ¿no? Entonces, en este contexto de lo cualitativo, a ver, tenía mi cámara apagada, ¿verdad? ¿No? Sí me he escuchado todo Sí, esto. Sí te sí, escuchas, mas no te ves. no te ves. Qué pena, no puede ser. Les pido una disculpa, pero ya estoy aquí. Ahorita me di que la tenía tapada mi cámara. Entonces, bueno, finalmente, en lo que tiene que ver con la categoría de subjetividad, no la inteligencia artificial
no la sustituye, no sustituye la subjetividad humana, pero sí la puede desplazar de ser tareas más mecánicas, que es lo que ahora puede hacer la inteligencia artificial, a acciones o a tareas más de carácter interpretativo, más de un análisis, digamos, superior, ¿no? En donde el evaluador, la persona que evalúa, ya no está procesando los datos o ya no está a mano transcribiendo o ese tipo de acciones procesándolo, pero sí los valida, sí los interpreta, sí les da sentido y significado a estos hallazgos. Lo que yo pensaría que hay, que es como una gran área de oportunidad que tenemos el componente cualitativo de la evaluación, porque entonces te permite hacer una escalada analítica e ir un poco más allá. Si la inteligencia artificial te resuelve toda esta parte, digamos, más mecánica de sistematización, entonces no tendríamos digamos, pretexto para no dar el siguiente paso a un nivel interpretativo y entonces poder hacer un metaanálisis o hacer ese esfuerzo y no quedarnos con que pues ya nos lo están dando, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que me llama la atención y que tenía que ver con este concepto de la subjetividad y la importancia de la interpretación. Y para finalizar, eh, mm, creo que también Sigue hay sin otro, verte, perdón. Sigue sin verte. gracias, Lau, gracias, perdón, que hay una dimensión que creo que está ahí, que es como el elefante en el cuarto y que hay que voltear a verla porque nos puede ayudar a darle sentido a este embrollo y que tiene que ver con la dimensión emocional y afectiva que está que impregna el campo de lo cualitativo, ¿no? Entonces, recordar que en los últimos 30 años ha habido un giro afectivo en el campo de las ciencias sociales y que también en el campo de la evaluación de política pública quizás las emociones, aún formando parte del contexto de investigación cualitativa, las emociones han sido un poco relegadas poder parecer superfluas y no, dejando a un lado que las emociones en sí mismas, que este, una característica humana, las emociones son en sí mismas una categoría de explicación de la realidad social. Entonces, creo que sobresalen acá con el tema de la inteligencia artificial y la evaluación, enfoques como más racionales o instrumentales de medición de resultados, que por supuesto que son necesarios, pero que definitivamente requiere voltear a ver esta dimensión socioafectiva, por supuesto que, bueno, especialmente en términos cualitativos, y pensar a las emociones como una dimensión interpretativa. Y podría sonar ahí como raro, pero como truco, ¿no? Pero entonces es como si pudiéramos encontrar asideros de la importancia del juicio humano. Eso gira alrededor del juicio, de lo que la inteligencia artificial te da, pero cómo lo humano y cómo tu papel tiene que estar ahí central, pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, yo pensaría que una posibilidad es voltear a ver a las emociones como un elemento clave que te ayuda a darle este giro interpretativo a la información o a los outputs que van saliendo. Entonces, pues bueno, considerar que nosotras como personas podemos trabajar, interpretar, analizar las emociones como experiencias vividas, pero la inteligencia artificial las trabaja como representaciones de emociones, porque no son unas representaciones digitales que están ahí, ¿no? Lo cual conlleva el riesgo de reducir como la complejidad emocional y afectiva de lo que le pasa a la gente en su vida diaria y que eso nos tiene que dar eh, información y luz sobre cómo evaluamos y qué recomendamos, ¿no? Entonces,
no perder la empatía analítica, voltear a ver a las emociones, leerlas en clave, porque si bien hay inteligencias artificiales y programas y plataformas que analizan estadísticamente a través de un algoritmo los sentimientos y las emociones, tienden a ser eh, pues muy planos en general, como que no se logra dar ese brinco de cómo cachar las emociones y cómo leer los afectos porque son relacionales, ¿no? Y entonces a la máquina a veces no le da por ahí. Entonces, yo pensaría que una salida, una propuesta es pensar en nuestra propia reflexividad emocional de la persona que está evaluando y que cuando te sale un resultado, cualquier cosa que estés leyendo, a la hora de que estés sistematizando o analizando información cualitativa con una inteligencia artificial, una posibilidad de ejercer este juicio humano es preguntarte qué te está diciendo y qué te hace sentir eso que te está diciendo, como si hubiera una reflexividad emocional y que tienes que estar seguro que solo tú la tienes y esa no la tiene la máquina. Entonces, bueno, creo que divagué un poco, pero me parecía importante establecer que que en el campo de la evaluación cualitativa de políticas públicas y a la hora de hablar de la importancia de la interpretación del juicio humano, no hay que perder de, de vista la importancia de la subjetividad, la importancia de la dimensión emocional y afectiva y bueno, este, pensaba cómo poder terminar esto antes de dar pie a las intervenciones y creo que puede ser también como empezamos esta sesión, ¿no? Que hablábamos o bueno, creo que yo hablaba yo sola, pero de este asombro, cada vez que te das cuenta de lo que te puede ayudar a hacer una inteligencia artificial, pues ahí es donde no hay que perder esta capacidad de asombro y trabajar en favor de la gobernanza. Bueno, muchas gracias, ya me extendí muchísimo. Entonces, para terminar y para poder cerrar esta sesión, vamos a dar paso a una última parte donde vamos a leer y a presentar las preguntas o reflexiones que han hecho ustedes en el chat. Entonces, si me permiten, hay unas de carácter más técnico, metodológico. Em, Primero, hay una reflexión que me gustaría plantearla en general, como a Diana y a Paulo y Reyes, pero es una reflexión general que quiero leer y después ya les damos unas preguntas muy específicas para cada quien. Dice Diego Nativitas, sobre la relación entre la investigación de corte cualitativo y la inteligencia artificial generativa, poco se discute que el control no se limita a la activación de mecanismos para inhibir el sesgo o las alucinaciones de esta última, sino que también reside en la teoría y el diseño metodológico que orientan las evaluaciones. Antes de desarrollar habilidades técnicas en ingeniería de prompts y capacidades agénticas, es necesario insistir en que la base se encuentra en la formación epistemológica, el rigor metodológico y el diseño del trabajo de campo. De lo contrario, la inteligencia artificial generativa no aportaría valor a las evaluaciones y reforzará la imagen negativa que ya arrastra. Eh, Diana, ¿te gustaría hacer algún comentario sobre esta participación? Muchísimas gracias. Pues bueno, coincido totalmente y creo que es lo que hemos venido platicando todos acerca del juicio humano y sobre todo la solidez y el rigor metodológico. Sin duda, pues es lo primero que debemos de dominar, bueno, dependiendo de en qué parte
del proceso evaluativo participas. Es indiscutible que debamos de tener el dominio metodológico, en este caso, de los análisis cualitativos, porque sin él no puedes dar las instrucciones adecuadas. Y reitero, como lo dije en la presentación, la inteligencia artificial es una herramienta que te pide eficientar tiempos, que te pide eficientar procesos de análisis, de sistematización, pero solo y sí se domina, ahora sí que la solidez metodológica, el rigor metodológico por parte del factor humano. Entonces, coincido con lo que menciona. Y bueno, es parte de lo que creo que todos hemos venido platicando en esta mesa de diálogo, ¿no? Es sin duda estas capacidades, actualizaciones, y también hablé de nuevas, ¿no? De nuevas metodologías, de enfoques participativos, de transversalización de género, de comunidades también, este tema de las limitantes en cuanto a territorios y pueblos originarios que tiene el análisis de la inteligencia artificial. Pero si no lo dominas metodológicamente, pues cómo vas a saberlo analizar, instruir y sobre todo validar al momento de obtener los resultados. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Diana. Otra vez tengo mi cámara apagada y no sé por qué, perdón. Hay dos preguntas de carácter metodológico que me parece que Reyes y Paulo las pueden resolver. Les digo las dos de una vez. La primera es que Berta Elena, si pudieran compartir cuál es la herramienta de inteligencia artificial que utilizaron en esta evaluación de CEPI, de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas. Esa por un lado. Y el otro comentario de Alejandra Barca dice, ¿podrían recomendar herramientas de inteligencia artificial para automatizar las tareas como transcripción? Sí, una recomendación muy puntual para la transcripción. Eh, la bien, estamos en el módulo 2 de evaluación interna y recomendamos Notebook LM porque nuestros correos son de Gmail, pero quisiéramos saber si es la mejor opción. Adelante, Paulo. Sí, claro. Bueno, específicamente en la transcripción, nosotros usamos dos herramientas para hacer la transcripción. La primera, que usé más yo fue TurboScribe, que es una herramienta gratuita, pero que tiene limitantes. Es decir, solamente permite procesar 3 archivos al día con una misma cuenta. Y esos archivos tienen que ser de menos de media hora. Entonces, eso sí puede generar ciertas fricciones a la hora de querer procesar 32 horas de audio. Pero también está la herramienta de Microsoft que se ofrece en Word. Word permite transcribir un archivo de audio y es una herramienta que está muy bien. De hecho, viene con marcadores para las diferentes intervenciones y los diferentes puntos de tiempo de la grabación. Entonces, es una herramienta bastante buena. Yo recomiendo TurboScribe porque la precisión de la transcripción, en especial del modo más preciso, es muy buena. Sí detecta cosas pues, bastante específicas, de hecho, del habla de las diferentes hablas locales. Pero sí, de todos modos hay que hacer un trabajo muy extenso de revisión y de herramientas bueno, los modelos de lenguaje extenso. Al principio nosotros utilizamos Notebook LM. Definitivamente la mejor opción, pues al final pensamos que no lo es. Terminamos usando, de hecho Reyes no me va a dejar mentir, se terminó usando Claude, porque bueno, algunas personas tienen acceso a la versión de paga. Sin embargo, Notebook LM es una opción buena. Ha aumentado su capacidad. En el último año aumentó bastante la calidad de las salidas. Este,
Entonces, pues sí, si se tiene Gmail y se quiere usar una opción gratuita, pues es una opción bastante válida. Pero sí requiere bastante atención a los sesgos. Sí nos encontramos con varias cosas que pues definitivamente no eran dignas de usarse en una evaluación. Este, pero sí, sí, es una buena opción gratuita. Ok. Muchas gracias, Paula. Bueno, me parece que no hay ya alguna otra intervención. Y pues bueno, estamos siendo muy, muy, muy puntuales, 12:58 para cerrar esta mesa de diálogo. Quiero agradecerle mucho a todas las personas aquí presentes y le doy la palabra a la doctora Teresa Shamalevi, consejera presidenta del Evalúa Ciudad de México, para que nos pueda dar, por favor, unas palabras para cerrar nuestra sesión. Bueno, pues inicialmente quiero agradecer a Diana Valadez de Aceval, quienes desde el grupo de Aceval nos han compartido en esta conferencia y en otras que hemos estado, que hemos coincidido, toda esta parte de gobernanza que es fundamental, que va más allá de cualquier cosa que le pedimos a la inteligencia artificial. Entonces, Diana, muchísimas gracias por siempre ser aliados y siempre estar a la vanguardia. Creo que esta parte de la gobernanza, eh, pues va en el sentido integral que tiene que ver con cuestiones de la ética, de los derechos, etcétera. Eso por un lado. Por otro, también a mis compañeros de Evalúa, porque conozco el trabajo, sin embargo, ahorita pude conocer qué está detrás de todo este trabajo que se hizo. Y bueno, estamos tratando de eliminar estas brechas y en ese trabajo que hicieron, pues se trabajaron con poblaciones más rezagadas. Entonces, gracias, Paulo, gracias, Reyes, gracias por tu reflexión también, Mariana. Y no me queda nada más que decirles que yo estoy preocupada por la inteligencia artificial. No sé, y así terminó el Papa su discurso, con qué nos espera la humanidad. Así que no dejemos que nos domine. Los humanos todavía sentimos y espero que no alucinemos como la inteligencia artificial lo hace. Tenemos todavía la capacidad de pensar y entonces utilicémosla, no que ella nos utilice. Muchas gracias y que tengan excelente día, que sigamos aprendiendo. Gracias a todos y un aplauso. Muchas gracias, Tere. Vamos a compartir en el chat aquí las dos presentaciones. Y pues bueno, muchas gracias por conectarse y por estar aquí presentes. Que tengan buen día. Buen día. Gracias, bye.